Continuación, después de este primer bloque de exposición de los diputados que han hecho uso de la palabra, va a contestar la primera tanda de preguntas el jefe de Gabinete de Ministros. La primera pregunta referida a las obras públicas, lo que el gobierno señaló desde el primer momento es que no había recursos para llevar adelante obras públicas y por lo tanto las iba a... Hay un poco de ruido ambiente, por eso por ahí no se escucha. Les pido silencio a los diputados presentes. Gracias. El audio y suban el audio, por favor, para que puedan escuchar todos los diputados la respuesta del jefe de gabinete. Gracias. La primera pregunta estaba referida a las obras públicas. El gobierno expresó desde el primer momento que suspendía todas las obras públicas que estuvieran en ejecución. Debo decir que la gran mayoría estaban paralizadas por falta de pago de varios meses antes, pero el gobierno no tenía recursos. En ese momento no había fondos, como expliqué en mi intervención anterior, con todos los compromisos pendientes de cumplimiento. Y finalmente hicimos un inventario, como también dije antes, sobre las 4.000 obras públicas a cargo del Estado Nacional y acordamos, luego de varias conversaciones con los gobernadores, algunas también con intendentes, personalmente, que tuve con ellos, acordamos obras que podía seguir adelante el Gobierno Nacional y otras que se pasaban a la esfera provincial para que se continuaran. Por supuesto que obras que están paralizadas demandan su tiempo para poner en funcionamiento los contratos y las obras, de manera que estamos en esa situación. El Estado Nacional, por supuesto, que va a continuar con la financiación y la ejecución de esas obras según la disponibilidad presupuestaria. Por último, hay otras obras que van a ser descontinuadas. La provincia podrá gestionar con los municipios las posibles alternativas de financiación. Creo que no sé dónde... ¿Cuáles son? ¿Esta es la 2? Sí. Con respecto a la pregunta sobre índice de pobreza, el jueves 26 de septiembre el INDEC publicará los datos de incidencia de la pobreza y la indigencia correspondiente al primer semestre del 24. Desde el inicio de la gestión se definió priorizar el eje de niñez y la asistencia directa a las personas, como lo expliqué también en mi presentación inicial. Los ingresos reales de las familias más vulnerables se reforzaron a través del aumento de las prestaciones de la asignación universal por hijo. Se aumentó un 308% entre diciembre del 23 y septiembre del 24. Asimismo, la ayuda escolar anual en ese mismo periodo aumentó un 548%, el programa alimentar aumentó un 138% y un 1.076% el Plan 1000. Como complemento, por supuesto que el Gobierno Nacional no es ajeno a la situación social que vive el país. Sin duda, tenemos una diferencia de criterio con los representantes de la izquierda que han conversado aquí sobre cómo se solucionan los problemas de la pobreza, los problemas de falta de empleo, los problemas de obra pública, los problemas de infraestructura. No se solucionan creando artificialmente medios de pago o dinero o deuda, sino se solucionan haciendo crecer la economía. Y para hacer crecer la economía hay que establecer primero condiciones macroeconómicas que permitan la inversión. De manera que nosotros confiamos en que estabilizar la macroeconomía del país va a generar, y las leyes que hemos ido aprobando van a generar confianza para que vengan inversiones, las inversiones
finalmente se vuelcan al sistema productivo y eso genera mayor trabajo, mayor actividad en las pymes y mayor inversión de las propias pymes. La pregunta sobre delincuencia juvenil, el registro de reincidencia reporta que durante el año 2022 se dictaron 134 sentencias condenatorias a adolescentes de 16 y 17 años. El 60% fue por una pena menor a 3 años. Durante el año 2022 hubo 44.744 causas ingresadas ese año en fuero penal juvenil. Se incrementó entre el 2023 y el 2024. El proyecto de ley enviado de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad está siendo tratado en el marco de las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados para dar respuesta a la problemática actual. Así que ahí en ese espacio que los diputados tienen la posibilidad de opinar sobre estos proyectos que ha presentado el Ejecutivo y posteriormente en el debate que se haga en el seno de este recinto. Con respecto a la pregunta sobre los 37.000 millones de dólares que corresponde al recorte de jubilados, la verdad que es muy difícil entender a qué se refiere el recorte por 37.000 millones de dólares. Más allá de eso, el ajuste que se hizo en las cuentas públicas en general fue a parar a menos deuda y con ello menos emisión, menos inflación y base para el crecimiento, como le dije recién. También señalé en mi primera intervención que las jubilaciones durante el periodo de gobierno del presidente Milei se incrementaron en términos reales y que durante el año anterior o durante la gestión anterior se habían reducido entre un 30 y un 40%. Con respecto a la pregunta sobre los salarios docentes universitarios, el Ministerio de Capital Humano informa que desde inicio del año se mantiene abierta una mesa de negociación salarial con el objetivo de alcanzar un acuerdo que todavía hasta aquí no se ha llegado. Creo que el mismo diputado... El mismo diputado me hacía otras preguntas respecto a la provincia de Neuquén, que seguramente van a venir después, con respecto a la planta de agua pesada de Neuquén, que efectivamente conversamos con el gobernador y con el presidente de la Comisión de Energía Atómica y estamos buscando alguna alternativa. Se remanda una inversión, si no me recuerdo mal, de 80 millones de dólares para ponerla en funcionamiento y estamos buscando una participación privada y ver un mecanismo para encontrar un instrumento jurídico, una sociedad diferente entre la provincia, la Comisión de Energía Atómica y algún privado que permita llevar adelante este emprendimiento que, como señalaba el diputado, es cierto, hay muchos emprendimientos de plantas nucleares en el mundo que vuelven a utilizar el sistema de agua pesada para enfriamiento, que claramente nos va a permitir poner en marcha y poder exportar agua pesada al mundo. Con respecto a la pregunta sobre el déficit de Trenes Argentinos, debo decir que la deuda corresponde a la gestión anterior acumulada al 2023. Esto generó la declaración de la emergencia ferroviaria que se dictó en el decreto 526 del 24, en el contexto del decreto 525, permite renegociar contratos y deudas vencidas al 31 de diciembre del 23 bajo el principio de sacrificio compartido. Actualmente las empresas ferroviarias están en un proceso de renegociación. Una vez finalizado el proceso se podrá proporcionar la información requerida.
Con respecto a la pregunta sobre el incremento, ¿cuándo les toca a los trabajadores un incremento salarial? Señalamos que desde principios de año existe un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios en relación con la contracción del salario real verificada en diciembre del 2023, aunque esta dinámica creciente no haya sido constante en todos los meses. En efecto, en enero y abril, de los 5 meses considerados, el salario medio real creció, mientras que en los 3 meses restantes, febrero, marzo y mayo, el poder adquisitivo se mantuvo prácticamente constante. La recuperación del poder adquisitivo del promedio salarial de los principales convenios colectivos es similar a la media salarial del empleo asalariado registrado privado, 6,3% y 7,5% entre enero y mayo respectivamente. Vuelvo sobre este planteo a las consideraciones hechas al principio, en cuanto que el Gobierno entiende que la recuperación salarial no es algo que mágicamente pueda resolver el Gobierno nacional o Estado nacional. Es algo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de la economía. Y el desarrollo y el crecimiento de la economía está ligado a otras variantes que el Gobierno ha encarado con mucha firmeza, como es esta a la que hemos hecho referencia en reiteradas oportunidades del equilibrio fiscal. A la pregunta con respecto al sistema SUBE en Tucumán, la instalación de las máquinas SUBE en Tucumán no está demorada. Por la implementación de la apertura de los medios de pago, se están ajustando las máquinas a los nuevos requerimientos tecnológicos. Va a ser la primera jurisdicción con sistema abierto de pago. Me llevo la inquietud sobre la demora. No tenía conocimiento hoy del planteo que señalaba la diputada con respecto a la ciudad de Tucumán. Me llevo la inquietud. Con respecto a las preguntas de diputados de la provincia de Santa Cruz sobre el tema yacimiento carbonífero Río Turbio, hemos conversado en reiteradas oportunidades con el gobernador Vidal de la provincia tratando de buscar alguna alternativa. Ustedes, como representantes de esa provincia, saben perfectamente cuáles son las dificultades con un yacimiento que tiene una cantidad muy grande de personal y que no permite eficientemente explotar el carbón, que además es un carbón bastante particular. Hay que encontrarle, por supuesto, una salida. Todavía no la hemos encontrado con el gobernador, pero estamos trabajando en alternativas con algunos inversores que mostraron interés en el tema. Con respecto también a la pregunta del diputado por Santa Cruz respecto a la Ruta 40 y a la Ruta 3, la Secretaría de Obras Públicas firmó con las provincias convenios para priorizar la ejecución y finalización de 130 obras aproximadamente, de las cuales 3 corresponden a Santa Cruz, que comprenden la Ruta Nacional 3, la 40, la 281, 288 y 293. Vialidad Nacional ejecutó y continúa desarrollando el Plan Integral de Mantenimiento Invernal, que en Santa Cruz implica una inversión superior a los 616 millones de pesos y más de 130 equipos. También destaco que en la catástrofe climática que vivió el mes de julio, la provincia de Santa Cruz, estuvimos en contacto con el gobernador permanentemente y prestamos asistencia, en este caso sí a través de ATNs y de suministrar bienes del Ministerio de Capital Humano y la colaboración del Ministerio de Defensa para asistir a una catástrofe que hacía tiempo no se veía en la provincia, con nevadas y vientos que dejaron aislados a sectores importantes de la población. Con respecto a la pregunta sobre el haber de los jubilados,
El haber mínimo sin refuerzo previsional aumentó en términos reales un 9% entre diciembre del 23 y julio del 24. Con respecto a la pregunta relativa a la visita de los diputados y a la seguridad, debemos decir que la posición del Gobierno está expuesta en la respuesta 86 del informe escrito entregado a esta Cámara. Con respecto a la autovía Ruta 5, entre Suipacha y Mercedes, tal como se dijo en la respuesta 351, la obra de la Ruta Nacional 5 a la fecha ya fue reactivada. Está en ejecución la sección del kilómetro 104 a 124. Esta es la información que tengo. Si el diputado tiene una información diferente, a disposición para contestarla o para responderle posteriormente. Continuamos, presidente. Sí, señor jefe de gabinete.